diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Aquí comienza Viento a Favor. Noticias, información, premios, regalos. Viento a favor. Viento a favor. Lo tengo que aprovechar. El viento está a favor. Viento a favor. Muy buenas tardes, sábado 4 de abril del 2026. Y a partir de este momento, les invitamos a subirse a nuestra barca imaginaria, que juntos levemos anclas, hicemos velas e impulsados por nuestro viento a favor hagamos este viaje de 60 minutos en el que vamos a tener entrevistas, información, buena música y lo que es fundamental. Cada vez que nos sentamos frente al micrófono de la M530, somos radio, la radio de las madres de Plaza de Mayo, la radio de EVE, es intentar ser una opción de buena compañía. Mi nombre es Quique Alcoba y este equipo se completa en la producción general Gary Castro, asistente de producción Catalina Alcoba. El 11 32 000 530 es el WhatsApp de la radio con el cual te podés comunicar con nosotros, dejarnos algún que otro mensaje, sentir que nos estás ahí acompañando o que nosotros, en definitiva, intentamos ser una buena compañía en tu hogar, en las actividades que estás desarrollando. El streaming maravilloso de la 530, AM530, Somos Radio, en YouTube y en Twitch. Hoy, Martina, y voy a anotar, a fijarme que anoté el apellido, Buffoni, es quien hace magia con esta cara. Buenas tardes, Martina. Y quien hace que esto sea lo más parecido a un programa de radio, está del otro lado, maneja los controles. Y es el compañero y amigo Gabriel Agugliaro. ¿Todo bien, Gaby, no? El equipo completo de Viento a Favor que a partir de este momento sale a la cancha porque soplamos fuerte en la radio de las madres. Y el 2 de abril se conmemoró un nuevo día en homenaje a los héroes, a los veteranos, a los caídos en Malvinas, las y los héroes. 44 años de esa guerra absurda. Porque si uno siente que las Malvinas son argentinas y que hay que recuperarlas, sí, no es a costa de la sangre de nuestros compatriotas. Y mi editorial de hoy hace una comparativa porque el título es Los mismos responsables. Porque hace muy poquito estábamos en las calles reivindicando con fuerza la memoria, la verdad, la justicia, el nunca más. Los 50 años del golpe genocida. Esos mismos genocidas que llevaron a muchos compatriotas y la mayoría muy jóvenes a esta guerra, como dando un manotazo de ahogado. Y hay heridas en las historias que no cierran. Esas heridas aún sangran como estas en la memoria colectiva de todo el pueblo. Porque hay nombres, hay pañuelos, hay islas y hay silencios que nos obligan a mirar de frente lo que fuimos para entender lo que somos. Hoy estamos hablando de dos capítulos distintos, pero con un mismo fin o con un mismo responsable. Los mismos responsables, atravesados por un mismo verdugo, que fue la dictadura militar. Por un lado, nuestras madres de Plaza de Mayo, el ejemplo a seguir en la lucha y en la resistencia. Mujeres que transformaron el dolor en lucha, la ausencia en presencia, el miedo en coraje. Frente a un Estado terrorista
que secuestraba, que torturaba, que desaparecía a sus propios hijos, ellas eligieron no callarse y marcharon enfrentando cara a cara a los genocidas cuando todo era oscuridad. Preguntaron cuando nadie respondía y siguen hasta hoy recordándonos que no hay democracia posible sin memoria, sin verdad y sin justicia. Y por el otro lado, la guerra de Malvinas. Una causa legítima, profundamente arraigada en el corazón del pueblo argentino, porque las Malvinas son argentinas, pero no tenía que ser manipulada por esta dictadura que llevó a nuestros compatriotas a la guerra intentando perpetuarse en el poder. Jóvenes enviados al frío, al hambre, a la muerte, soldados que estaban llevando adelante una gesta gloriosa, pero que fueron víctimas de una conducción irresponsable, de un régimen que utilizó la soberanía como pantalla para tapar el horror interno. Dos hechos distintos, pero con un mismo hilo conductor. Un gobierno de facto que despreciaba la vida, que desaparecía a sus conciudadanos y al mismo tiempo mandaba a otros a morir en una guerra absurda, que hablaba de patria mientras vaciaba la humanidad al propio país. Las madres nos enseñaron que la lucha es colectiva, que la memoria es activa, que el silencio es cómplice. Malvinas nos recuerda que la soberanía no puede ser excusa para el sacrificio inútil, ni bandera de quienes nunca respetaron al pueblo. Hoy más que nunca, frente a los discursos que intentan relativizar el pasado, justificar lo ocurrido, reivindicar a la dictadura, hablar que el ataque asesino de Margaret Thatcher fue en un acto de guerra, cuando en realidad sabemos que fue un acto asesino. La historia no se repite sola, la repiten quienes no la entienden o quienes la quieren borrar. Por eso, desde este lugar, acá donde estamos, vamos a gritar siempre fuerte y claro, como en cada marcha y como en cada 2 de abril. Nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a la utilización del pueblo como carne de cañón, nunca más al silencio y el abrazo enorme a nuestros héroes y veteranos de Malvinas. Viento a favor, por la 530. (17:12), la temperatura 20 grados, en un sábado hermoso. Hoy fue un sábado, mi mamá siempre decía, con estos días de cielo celeste y el sol que brillaba, eran días peronistas de Eva Perón. Para mi mamá todos los días eran días peronistas de Eva Perón. Estuviera gris, lloviendo, cayeran piedras, pero los días del cielo celeste y con el sol que brillaba para ella eran eso, en su corazón, y lo gritaba con ganas, o me lo contaba a mí por lo menos con muchas ganas. Estos días son peronistas de Eva Perón. 17:12, y vamos a tener la primera nota de este sábado, y del otro lado nosotros, siempre que lo presentamos, primero es una alegría tenerlo en el programa, y decimos que para nosotros es el economista del pueblo. Y está del otro lado Juan Enrique, Quique Alcoba, en Viento a Favor en la Radio de las Madres. Te saludamos, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Quique? Qué placer saludarte, muchas gracias por la consideración.
Nosotros felices de tenerte, felices de tenerte. Muchas gracias. Y quería preguntarte, lo primero que quiero preguntarte, porque estuve observando algunos videos y contabas algunas situaciones de las que estamos viviendo en lo económico y en lo social en la Argentina, y nombrabas una palabra, estanflación. ¿Qué es, Juan, estanflación? Mirá, lo que estamos viviendo los argentinos, y ya con mucho sufrimiento, es estancamiento con inflación. Ya no es, yo diría que sería depreflación, depresión económica con inflación. ¿Por qué? Creo que vos lo que escuchaste fue depreflación. ¿Por qué te digo eso? Porque la depresión económica es cuando ya las fábricas, no es que cuando ya no se vende, sino que cuando las fábricas ya cierran. Eso es depresión económica. Eso fue la depresión del 30. Las fábricas cerraban. Bueno, eso está pasando en la Argentina. En la Argentina están cerrando las fábricas y los comercios, y eso es depresión. Y a la vez aumentan los precios, ¿no? En esta semana se conocieron que llegan listas con 12% de aumento, sí, 12%, quesos 9%, lácteos 6%, salchicha 7%, limpieza 8%, con depresión económica, con cierre de muchas fábricas. Por eso estamos en depreflación, ni siquiera en estanflación, Quique. Ahora, estos aumentos, que los podemos sumar también a los aumentos de los servicios, al aumento del combustible, al gas, a la luz, todos los meses una nueva, y el índice de inflación, o lo que están diciendo que puede ser el índice de inflación para esta próxima medición, rondan el 3%. Ya es poco creíble todo ese mensaje. Es toda una mentira, ¿no? Todo una mentira metodológica, dibujos estadísticos. Yo ayer tomé un auto de alquiler y hablaba con el chofer, ¿no? Y hacía referencia al precio de la carne. El kilo de carne a fines del 23 estaba a 2.000 pesos. Hoy no te compras un kilo de carne por 30 lucas. Uh-huh. Igual que la nafta estaba a 360 pesos, hoy la nafta supera los 2.000 pesos. Bueno, eso tanto la carne como la nafta, yo te puedo decir el pan, los medicamentos, te puedo decir los servicios privados y públicos, todo lo que hace al consumo de los argentinos, todo está inflado en esos términos, ¿no? De 2.000 pesos el kilo de carne a 30.000 pesos. Y eso tiene que ver con el retiro del Estado. Yo ahí hablaba con esta persona, ¿no? Que es un votante de Milei, y yo le decía que en el caso de la carne le hicieron a creer a los argentinos que las retenciones eran malas. Las retenciones era la forma de descalzar los precios internacionales, y los cupos de exportación, que no se podían exportar 7 cortes, hacía que vos puedas consumir carne a 2.000 pesos el kilo. Bueno, le hicieron creer a este muchacho, que medio me quería discutir un poquito, ¿viste? Pero cuando la realidad ya lo tapaba, se daba cuenta. Le digo, mirá, vos te hicieron creer que las retenciones eran un impuesto malo, que era un impuesto, que no había que sacarlo. Y las retenciones en realidad es un mecanismo para que vos pagues más barata la carne. Cuando vos lo sacás, le das la ganancia de lo que vos no pagabas a los exportadores. Y ahí hacía silencio, ¿no? Y yo trabajo, te digo, Quique, entre los videos que hago es razonar para contarle a los argentinos que fueron engañados transversalmente respecto a todo lo que está sucediendo, ¿no? Juan, estamos charlando con Juan Enrique, economista. Digo, nos faltó tal vez eso, explicar y que se pudiera entender, viste que 2 más 2 es 4, lo explicás clarito y del otro lado se entiende. Digo, cuando fuimos gobierno, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de ser gobierno, faltó explicar eso, naturalizamos eso como que se sabía, y después vienen con el cuento de la buena pipa y nos cambian el libreto, llevan al pueblo a votar otra cosa, y hoy estamos sufriendo lo que estamos viviendo en estos 2 años. Yo creo que del lado opositor, del lado nuestro, ¿no? Cometimos y seguimos cometiendo muchos errores. Y yo te agradezco a vos, Quique, que me des esta oportunidad.
Pero yo en aquellos momentos, yo trabajaba en un canal de televisión y después en otro, y me costaba mucho estabilizarme, siendo que éramos gobierno, ¿no? Los codazos, yo qué sé, egoísmos propios de la oposición. Y ahora también lo mismo, ¿no? Ahora, yo qué sé, yo intento comunicar, trato de hablar con la gente para interpretar en qué creen, qué esperan, ¿no? Qué expectativa hay sobre el futuro del gobierno de Milei. Y después lo trato de comunicar. Y también todo a pulmón, ¿viste? Buscando espacios, por eso te agradezco a vos. Todo a pulmón, y eso también tiene que ser, es responsabilidad de todo el arco opositor, ¿no? A los codazos limpios, quién que ocupa este lugar, quién va a ser el candidato acá, que si es este o aquel, que vuelve. Entonces estamos todo el día enfrentándonos, y ahí los tenés a los Milei, a los Adorni, a todos los que sacaron créditos en el Banco Nación, que como ratones se nos cagan de la risa en la cara, ¿no? Por eso también la responsabilidad es nuestra, y hay que decirlo. Yo te digo la verdad, no tengo ningún plurito en decirlo, y hay que decirlo porque así cuando fuimos gobiernos, ahora también es responsabilidad nuestra. Juan, tocaste el tema del Banco Nación, de los créditos, digo, tal vez cuando decían que venían a explotar el Banco Nación, tal vez estaban manifestando esto, ¿no? Digo, uno imaginaba, no, va a explotar, el Banco Nación va a explotar, lo van a cerrar, no sé, y lo que están haciendo es quedándose con la nuestra, ¿no? De una manera muy descarada, y como si sintieran que son impunes a todo, ¿no? Siga, no pasa nada, todos los días una corrupción nueva, y pareciera que son intocables. Mira, Quique, yo soy contador público y economista, y siempre analicé y estudié la economía y el funcionamiento de las pymes, sobre todo siendo contador público en los 90, y siempre he asesorado a las pequeñas y medianas empresas. Y también como economista le he tratado de encontrar la explicación a todos estos fenómenos, lo que nos pasa ahora. Cuando yo debatía con Javier Milei, con Adorni, con Bogiano, con Tetaz, que también lo meto en ese bolso, que ahora sí quiere despegar, ¿no? Y con el mismo Giacomini, que también, otro más que también se quiere despegar, está todo el día tirando tweets ahí diciendo que Milei. Bueno, son todos lo mismo, ellos por intereses se juntan. Yo cuando debatía con todos ellos en distintos canales, yo veía que la libertad en términos económicos es opresión. No hay nada en un país como el nuestro que vos liberes que no sea opresión para las grandes clases trabajadoras. Esto es así. Entonces uno se explicaba, y sabiendo que esto iba a fracasar, ¿cuál era el fin de estos tipos? Si en definitiva ellos sabían que iban a fracasar. Como saben ahora que la inflación no es simplemente un fenómeno monetario, porque si supieran eso, no estarían pisando los salarios ni el dólar. O sea que la inflación la explica por el dólar, según ellos, o por los salarios. Entonces, o por los controles ahora de precio en la nafta, porque ahora dijeron que van a controlar el precio de YPF. No era que la inflación era simplemente un fenómeno monetario. Ellos saben muy bien lo que están haciendo. Entonces uno dice, ¿cuál era el objetivo? Y el objetivo era saquear el país. No solamente para ellos, no solamente para que Adorni viaje en jet privado, o se vaya a Aruba, o saquen los créditos en el Banco Nación. Eso es lo de menos, pues son monedas por el nivel de entrega que están haciendo. Lo peor de todo esto no solamente lo digo porque pasó el 2 de abril. Cuando llega el 2 de abril, a mí me emociona pensar que muchos jóvenes argentinos dejaron la vida, ¿no? Las guerras es enfrentamiento entre pobres que no se conocen para intereses de ricos que sí se conocen. Y que tengamos un fulano que tenga la foto de Margaret Thatcher en la Casa Rosada, viendo cómo dejaron la vida muchos jóvenes argentinos, yo llamo a la reflexión. Ponerle de este remisero que tomé el otro día, este auto de alquiler, lo llamo a la reflexión, que piense un poquito. ¿Qué puede salir bien? ¿Qué puede salir? Esto no puede salir nada bien. ¿Y por qué llamo a la reflexión? Porque mi trabajo como comunicador en redes sociales, por ahora, es buscar esa reflexión del argentino que ahora ya está empezando a decir que no lo votó. Pero, ¿por qué digo esto? Y porque a la vez tengo que decir que si algo bueno se esperaba de Milei y su gobierno, de Adorni, de Bogiano y de Caputo, ya pasó eso lo bueno.
O sea que lo bueno del gobierno Milei ya pasó, no, lo que viene es todo malo, negro, porque lo mismo que hablábamos del Banco Nación y todo este saqueo, esos manotazos de último momento, porque saben que esto le queda muy poco, y el que le queda, y alguno va a terminar en cana, no es que ninguno va a terminar en cana, alguno va a terminar en cana. Entonces yo lo que busco es la reflexión del pueblo, de la sociedad, y también del arco opositor, ¿no? Que no seamos siempre las mismas fotos que tengamos que ver. Yo así como hablo con la sociedad, con todos los argentinos que transversalmente fueron engañados, me dicen, no, yo acá trato de no corregir, pero no quiero volver a lo anterior, no quiero... Y yo he defendido lo anterior porque yo en realidad hablo de políticas económicas, hablo de un fenómeno, una política económica y cómo eso repercute en las masas. Entonces yo estoy muy comparto mucho de lo que se hizo anteriormente, ¿no? Llegamos en términos distributivos al 53% del salario representando el PBI, llegamos a tener un desempleo del 5,7%. Yo creo en esas políticas. Ahora, de cara a representarnos en la sociedad y tener que ganarle un balotaje a estos tipos, y no podemos tener las mismas caretas, las mismas caras, el mismo egocentrismo, porque así vamos a volver a perder un balotaje, y no se trata de quién gana, se trata que hay un pueblo, una nación y una soberanía que se está entregando. Juan Enrique, economista, para nosotros el economista del pueblo, siempre es un placer tenerte, Juan, la claridad de tus conceptos. Y agradecerte la disponibilidad para charlar con nosotros, cosa que no será seguramente la última vez porque vamos a seguir repitiendo estos encuentros para por lo menos darle la posibilidad a quien escucha del otro lado hasta que algunas cuestiones que ellos te la dibujan y te la hacen ver de manera hasta complicada para entenderla, no es tan complicado. Si lo podemos explicar como lo estás haciendo vos, pero especialmente entender para no seguir apoyando estas cosas, para no seguir apoyando este tipo de gobiernos. Juan Enrique, te mando un abrazo enorme, amigo, gracias. Un abrazo, muchas gracias por el espacio y tal cual como lo decís vos, hay que seguir trabajando y buscar la reflexión del pueblo argentino. Abrazo enorme, Juan. Abrazo. Y estamos con la música, ¿no? Qué grande, Gaby, Gabriela Bugliaro del otro lado. Fondo, qué lindo, che, qué buena canción. Y qué buena canción para presentar la próxima nota. Porque yo la conocí el día que se hizo la conocí personalmente, sí la tenía en las redes, ¿no? Pero el día que se hizo el festival para saludar y abrazar la vida de Pablo Grillo en la Plaza del Congreso. Y ahí apareció Guadalupe Bargieli, que es
una militante de esas que le pone mucho corazón a esa militancia. Yo en las redes vi que ella se presenta como militante peronista y femidisca. Y está del otro lado. Hola, Guada, Kike Alcoba. Te saludamos en Viento a Favor en la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Por cierto, que estaban pasando recién. Vos sabés que recién te escuchábamos bien y ahora te estás moviendo algo. A ver, ¿ahora? Ahí estás perfecta. Ahí estás, un lujo. Decía que, bueno, gracias por la invitación y muy buen tema el que pasaron recién. Bueno, genial. Me encanta que te haya gustado. Y sos una luchadora, Guada, pero una luchadora de la vida, pero de esas que lleva sus palabras en acciones. A mí eso me gustó mucho desde la primera vez que te conocí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo vas llevando este tema de la lucha de las personas con discapacidad ante un gobierno que ha venido a pasar la motosierra en muchos derechos y entre ellos a los que ustedes hoy están defendiendo? Bueno, este gobierno viene básicamente a aniquilar nuestras vidas, ¿no? Tiene una política de Estado que es el odio. Y el odio no solamente como una referencia a una situación puntual, sino el odio como una referencia a situaciones sistemáticas que se repiten y se repiten y se repiten para instalar a nivel social un enemigo interno. ¿Qué pasa? Así como en la última dictadura querían instalar que el enemigo interno eran los, entre muchísimas comillas, y mal llamados agresivos, ahora quieren instalar que el enemigo son los discas, les jubilades, las personas LGBT, los estudiantes, los docentes, los universitarios, pienso, bueno, esos enemigos tiene el gobierno, creo que son enemigos que amigos. Y en este momento, lamentablemente, estamos acudiendo a cómo se blinda mediáticamente a un gobierno que se cae a pedazos. Entonces, en esa situación, llegamos a el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad, el no cumplimiento, el incumplimiento o la no aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que votó 4 veces en el Congreso. Recordemos que se votó en diputados, se votó en senadores, luego la vetó el presidente Javier Milei, luego se rechazó el veto en diputados y en senadores, y estuvimos, ya parecía que ayer en una nota Valentina Bassi me decía, parecía que nos encontrábamos cual familia en la Plaza del Congreso, ¿no? Y es que sí, ya parecía, teníamos una marcha por mes y era como los días que nos encontrábamos con el resto de los compañeros. Entonces, más allá de que uno pueda reírse y hacer chistes sobre esa situación, es paupérrimo, es un horror, ¿no? Tener que encontrarte en una marcha, en una plaza, para reclamar derechos. Guada, en una plaza, en una marcha, para poder celebrarlos, más que para poder reclamarlos. Totalmente de acuerdo. Guada, vos hablabas recién del cierre de la Agencia de Discapacidad. Cuando este gobierno se hace cargo justamente de las riendas del país y nombra al director de Landis, después empezaron los despidos y vos fuiste una de las primeras, ¿no?, personas que se quedó sin laburo. Más o menos, en realidad hubo 6, 7, 8 despidos, iban pasando de a poquitos. Y después despidieron 165 personas, yo caí en esa ola, después hubo otra ola más de 100 y pico más, y ahora ahora echaron a todos, porque cerraron el organismo, pero formaban a lo último 350 más o menos las personas despedidas, entre ellas personas con discapacidad, delegados sindicales, personas trans. Chicos, se vulneró el cupo laboral trans también. Entonces, y yo en los medios cuando me habían despedido lo advertía, ¿no? El gobierno no sabe de discapacidad, Javier Milei no sabe de discapacidad. Sonrío porque tuve muchos chistes a partir de esa intervención, que fue lo que me salió del momento. Y fue como muy enfática, pero nos dimos cuenta que no sabía de discapacidad. Lo veríamos luego con las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo veríamos con el tratamiento hacia las personas con discapacidad, cuando nos quisieron catalogar de imbéciles, idiotas, débiles mentales en el baremo de las pensiones, o sea, en los criterios para evaluar las pensiones. Lo veríamos también cuando expusieron la radiografía de la cola de un perro, sí, para
decir que despilfarrábamos la plata del Estado, lo veríamos también cuando Javier Milei se refería al gobernador de Chubut, a Ignacio Torres, con características de una persona con síndrome de Down. Digo, Ignacio Torres no es una persona de mi devoción, ¿no? Pero tampoco creo que sea objeto de burla una discapacidad para chicanear a otro o digamos, a quien difiere de nosotros, ¿no? Porque si no, entonces también lo vimos, y no hablo ya de discapacidad, hablo de odio, lo vimos hacia el diputado Esteban Paulón cuando decían que catalogaban a las personas LGBT de violentas y pedófilas, y la verdad que no somos ningunos violentos y ningunos pedófilos, porque, digo, además de ser una persona con discapacidad, soy bisexual, entonces digo, no somos ningunos violentos y ningunos pedófilos, y la realidad es que nos vienen avasallando a todos los colectivos en todos los derechos que supimos conseguir, ¿no? Y en esos derechos que supimos conseguir también hay mucha gente de nuestro colectivo, de nuestros colectivos, que no se da cuenta del avasallamiento, no sale a luchar y no siente la necesidad de salir a luchar. Digo, si Javier Milei está avasallando con todos los sectores, estamos no llegando a fin de mes, están muchos compañeros viendo cómo consiguen mercadería para comer o para seguir comiendo, viendo cómo hacen para... ¿Y qué hacemos ante este contexto? ¿Seguimos juntando bronca? ¿Seguimos luchando? ¿Seguimos marchando? No vamos a poder marchar de verdad cuando no hay una dirigencia a la altura. La verdad que si seguimos peleando entre nosotros por una interna y la otra, y quién es más capo que quién, la verdad que no creo que podamos llegar a una organización real. No puede ser que nuestros referentes, o sí puede ser, yo les admiro, pero digo, los referentes son las jubiladas y las madres de la plaza. ¿Dónde está la dirigencia? ¿Dónde está quienes tanto se jactan de defender al pueblo? Estaba viendo una publicación en tus redes sociales y un mensaje de Néstor. Pusiste un video donde Néstor habla y arriba pusiste cuánta falta hace escucharlo, o cuánto tenemos que escuchar a Néstor, o cuánto más tenemos que escuchar a Néstor. Sí. Digo, hay una referencia a esto que vos estás hablando, ¿no? Alguna ausencia desde la dirigencia, cuando hemos tenido personajes en la historia como Néstor, como Cristina y quienes nos han marcado un camino. Nombraste las madres, las primeras de todas. Digo, ¿cómo sigue esto para vos? ¿Qué crees que va a pasar con la lucha del colectivo en discapacidad? Creo que que vamos a tener que seguir en esta lucha, no nos vamos a rendir, no somos personas que nos rindamos. Y el gobierno tal vez, yo no sé si sabe con quién se metió. Yo siempre le digo a las madres de los compañeros y compañeras con autismo, les digo, ustedes son como las madres de la plaza, porque va una madre a reclamar honor social y parece que hubiera llegado el sindicato de madres. Entonces es como que ellas tienen como una fuerza impresionante para el reclamo, porque están acostumbradas a luchar con burocracias. Y pienso eso, ¿no? Que no saben con quién se metieron. Se metieron con las personas con discapacidad, que somos un colectivo que siempre tuvo que ser resiliente ante un montón de adversidades, porque la sociedad impone barreras, porque la sociedad impone maltrato, porque la sociedad impone discriminación, porque los discursos de odio llegaron y se profundizaron ahora, pero a nosotros también nos discriminaban antes. No es que antes no pasaba nada y ahí era la panacea de la felicidad en discapacidad y ahora nos están discriminando. Ahora se profundizó, se agudizó, porque el Estado legitima volver a discriminarnos, pero muchas veces en la calle hemos tenido situaciones de discriminación, en los trabajos ni hablar, precarizadísimos, por cierto. Entonces, lo que yo me pregunto es cómo hacemos, ¿no?, para seguir esa lucha. Y tal vez lo que vos planteabas de Néstor, sí, absolutamente. Digo, los 24 de marzo, ¿cómo no recordar cuando Néstor bajó los cuadros? Yo provengo de la militancia en la Cámpora. Actualmente por ahí no estoy tan militando en la Cámpora, pero sí provengo de la militancia en la Cámpora. Entonces, ¿cómo no recordar a Cristina con la sanción de matrimonio igualitario? ¿Cómo no recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hoy tiene jerarquía constitucional, adherimos como Argentina en pleno kirchnerismo, ¿no? La ley de medios que hoy está absolutamente destruida, la ley de
del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, que espero que bueno, el gobierno no se meta con ella, un montón de derechos que pudimos conseguir gracias a la lucha en la calle, primero, y a la voluntad política después, ¿no? Porque no hay que olvidarnos que también, porque si no, los militantes pecamos muchas veces de decir, el gobierno logró, y en realidad lo logró la lucha en la calle y, por supuesto, la ratificación de la voluntad política. Digo, sin diputados y sin senadores, en este contexto tan horroroso, no hubiéramos podido lograr, algunas cuestiones que logramos en discapacidad, como la ley de emergencia. Y por otro lado, cómo están atacando la educación pública. Recuerdo cómo Néstor, al principio de su mandato, fue, creo que a Entre Ríos, no me acuerdo si era Entre Ríos o... Sí, cuando recién asumió, en Entre Ríos, sí. Cuando recién asumió, que fue a acompañar la lucha de los docentes. Hoy se cumplen 19 años de que mataron a Fuente Alba. Digo, eso nos habla también de todo un contexto, de cómo la lucha vuelve a ser la misma, ¿no? Estamos en el mismo contexto de los 90, donde se planteaban que por ejemplo, ser homosexual era un riesgo, donde reprimían a los docentes y había carpas blancas, donde reprimían a las personas que salían a manifestarse. Digo, yo hablo con mi viejo, con mi papá, que es un militante de hace años, y en el 2001 me contaba cómo le pasaban las balas por arriba de la cabeza, y a mí me pasa ahora. Entonces digo como, bueno, algo estamos haciendo mal, o algo estamos teniendo que modificar para que la historia no vuelva a repetirse. Y la verdad que no creo que esto sea una dictadura, pero sí creo, como bien dice Cristina, que es un terrorismo de Estado de baja intensidad. Hay una democracia, pero también hay persecución política, pero también hay una situación de odio constante, pero vamos a las marchas con miedo. Digo, en épocas de eso de Cristina, a las marchas iban con bebés. O sea, ahora ir a una marcha es no saber si volvés gaseado o si volvés reprimido o si no volvés, ¿no? Porque, digo, cuando pasó lo de Pablo, Orillo, yo la verdad pensé que lo mataban. Y el mismo día que pasó todo eso, que hubo muchas protestas, de hecho hubo muchas manifestaciones en Plaza de Mayo, me acuerdo que 2 de la mañana y seguían transmitiendo gente en la plaza llegando. Yo pensé dije, listo, ya está, seguí en un 2001, y no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque hay una contención del movimiento social, porque se está conteniendo a la gente como se puede, porque la gente no sabe luchar, porque no lo sienten, ¿no? Y esas son preguntas que también tenemos que hacernos como militantes. Guadalupe Bargiela, realmente una alegría tenerte, escucharte, felicitarte por tu lucha, por esas ganas enormes de cuidar los derechos conseguidos, y bueno, este micrófono siempre abierto para lo que quieras manifestar. Te mandamos un beso enorme, Guada, gracias. Muchas gracias y un abrazo. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg.
¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Yo me muero como Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Florencia García Casabal, Laura Hatton, Lucía Viso y el Negro Falótico. Domingo 5 de abril a las 20 en Pista Urbana. Chacabuco 972 San Telmo. Entradas en Alternativa Teatral. Como el viento norte galopando por los pueblos y en el circo criollo desenterrando recuerdos. 44 minutos, ahí está, 17 horas 44 minutos, 19 grados. Gracias, yo porque tengo un tema con mi vista y acá de la computadora no los puedo ver, no los puedo leer. Tengo un tema con mi ojo izquierdo más que nada. Así que tengo acá el celu de la radio. Gracias, Quique, por tu generosidad. Gracias a Lorenzo por hacer el contacto cuando le planteé la inquietud de la nota con Guada. Tremenda Guada, qué polenta, impresionante. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado, por acompañarnos. Mario de Matadero, gracias por la entrevista a Guada. La queremos mucho y la respetamos mucho. Una gran militante, Guada. Sergio de las Heras, le agradezco. Dice, a Río Revuelto, ganancia del pescador. Gracias, sí, esto sin duda. Hola, Quique. Siempre con las madres y los veteranos de Malvinas afrontando la nefasta realidad. Abrazos desde San Miguel, Erika, Yamila. Un beso, gracias. Y ya tenemos nuestra última entrevistada. Nosotros siempre cerramos el programa con música. Tratamos de que sea en vivo y hoy se vino en vivo con su guitarra. Georgina Hassan. ¿Está bien dicho así, no? ¿El apellido? Sí. ¿Cómo estás, Georgina? Bien, buenas tardes. Quique, muy bien, muy alegre, muy feliz de estar acá. La verdad que nosotros muy contentos. Yo estaba chusmeando un poco tu biografía no autorizada. ¿La no autorizada? Wow. No sé, viste que... Pásamela después. Vos entrás, dice que Wikipedia, no sé, alguna vez... Y aparecen cosas de uno, ¿viste? A mí una vez me sorprendió eso porque, nada, yo digo, nunca me imaginé que podían poner cosas tuyas, hasta que empecé en esta radio. Uh-huh. Después ya cada uno se da cuenta la dimensión de la radio de las madres y hasta dónde podemos llegar. Y yo, cuando nos conocimos mediante el chateo en las redes sociales y vos me planteabas que habías hecho una canción y que la ibas a estrenar el 24 de marzo, se adelantó y la estrenaste el 23, esta décima de Nunca Más, es así, ¿no? Sí. El título. Una canción que va en homenaje a la lucha de las madres, de las abuelas. Pero tu historia es muy rica con la música. Muy rica, Primero porque venís de una familia de músicos, un papá, Beto Hassan, integrante de Opus 4. ¿Cómo viviste toda esa etapa? Desde niña, con ese contacto con la música que te lleva a esto que sos hoy. Sí.
Bueno, lo viví de una manera muy natural, como que uno es pequeño y piensa que todos los niños tienen la misma realidad en su casa, ¿no? Que la música es un idioma, ¿no? Viste, cuando uno ve a un niño que tiene una mamá francesa y un papá argentino y habla los dos idiomas, y la música es un idioma también, es un idioma precioso, un idioma de encuentro, y yo estoy muy agradecida porque ese es un legado de mi padre. Y mi madre, siendo los dos en realidad escribanos, y mi mamá escribana, pero con un fuerte amor por la poesía, entonces mi mamá me legó todo lo que tiene que ver con la poesía, y entonces esa conjunción, creo, de la música y de la poesía hicieron que yo, además de ser intérprete, terminara siendo también compositora, haciendo mis propias canciones, y desde muy chiquita, yo no me acuerdo mucho, pero que me decían que andaba siempre escribiendo papelitos y cositas, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que la música, te diría que fue antes de hablar, ¿no? Porque mi papá dice que yo era muy vaga para hablar y estaba siempre cantando. Entonces, eso, era como el idioma más cercano, ¿no? Y también leí que, por ejemplo, a los 15 años, en vez de pedir o de querer la fiesta de 15 años, le dijiste a tus viejos, no, yo quiero un viaje. Sí. Y te fuiste a Cuba. Sí, claro. O sea, también eso, ¿no? No es que elegiste un viaje, pero además no fue a la playa, tipo, claro. Fue un viaje, me quiero ir a la playa, sino que fue un viaje de trabajo voluntario. Sí, sí. Sí, en esa época estaba... Bueno, la música me trajo también la política. Yo encontré unos cassettes ahí medio clandestinos de Silvio Rodríguez, y empecé a escuchar mucho la trova cubana y me enamoré mucho de la poesía, aunque no entendía muy bien, pero me subyugaba, ¿no? Era una cosa que me pasaba horas escuchándolo y bueno, y las canciones también poéticas, pero también con un compromiso político, y yo empecé a investigar, bueno, y a los 15 años, en realidad terminaron siendo a los 16, pero bueno, yo no me imaginaba con un vestido blanco, me imaginaba yendo a ver eso que me perturbaba bien, ¿no? Que tanto te había movilizado, que me volvía ¿no? loca, claro. Sí. Y fue un viaje muy revelador porque fue un viaje, una brigada de trabajo voluntario sudamericana, entonces había personas de toda Latinoamérica. Entonces a la noche se armaban guitarreadas, entonces había los uruguayos cantando Cita Rosa, los chilenos. Y eso además de todo el bagaje que había en casa, todo eso que había en casa, ese viaje fue un viaje bisagra para enamorarme también de la música latinoamericana. Esa música latinoamericana que está en cada una de tus composiciones, en cada una de tus canciones. Pero, ¿por qué surge este último tema? Décimas. Mira, esta canción surgió hace 2 años. Brevemente les cuento que el 24 de marzo del 24 yo estaba con dengue, no pude ir a la plaza, que siempre voy a la plaza, además un encuentro de la familia, nos vamos todos a la plaza, y yo no pude, estaba muy mal y estaba muy angustiada por no poder ir, porque era un año muy especial, sobre todo por los discursos tremendos que empezamos a recibir, los spots publicitarios del gobierno, la visita de la vicepresidenta a los genocidas, y no me pude dormir, estaba en la madrugada dando vueltas en la cama diciendo qué injusto es esto, pensando en las abuelas y en las madres, ¿no? Diciendo, ¿cómo puede ser que en los últimos años de su vida tengan que asistir a algo que yo creíamos todos que era algo consensuado, ¿no? En algún sentido. Y de esa angustia, te digo, desde la cama, sintiéndome muy mal, agarré el celular y empecé tiqui a escribir. Se llama Décimas porque la mayoría de la estructura de la canción está escrita con esa estructura poética en décimas. Y bueno, y salió todo de un tirón. Y empecé a cantar en vivo, solita, digamos, pero no la había grabado. Y bueno, y en febrero, con mi compañero Gustavo Segal, que es quien grabó el disco también, que graba mis discos, que grabó esta canción, me dijo, che, tenemos que hacer la canción. Y yo dije, sí, tiene que salir para los 50 años, bueno. Y ya estaba en mi cabeza dando vueltas hace bastante tiempo el nombre de León y Teresa, y bueno, se sumó Pedrito Rossi. Y bueno, y se sumaron mis hermanos, Ariel Hassan y Luis Hassan, haciendo el video, que se los súper recomiendo porque es realmente muy conmovedor. A mí sí, es tremendo, es hermoso, sí, es hermoso. Porque toma
imágenes icónicas de la lucha de las abuelas y las madres, y bueno, y las trae a este presente y también acompaña la narración de la canción con esas imágenes. Así que, bueno, entren y véanlo porque es muy, muy hermoso. Vean el video en YouTube, pero escuchen esa canción ahora, acá, en vivo. Georgina Hassam, en nuestro Viento a Favor, en la radio de las madres. Qué mejor homenaje que esta canción. A las madres y abuelas de Plaza de Mayo, nunca más. Con un pañuelo bordado, con la piel de cada hijo, con las noches sin cobijo, con cada rostro olvidado, con un futuro arrancado, con la esperanza intacta, con las rondas de la plaza, con las piernas doloridas, con un dolor sin guarida, con la memoria que canta. Con cada nieto encontrado, con cada día sin tregua, como escalera la pena para subir los estrados, que es un asunto de Estado, aunque lo quieran negar, y con olvido tapar, como en un vuelo de muerte, la verdadera simiente que no pudieron borrar. Madres y abuelas caminan en el borde de los días, repitiendo cada nombre, recordando cada herida, y resisten temporales, enfrentando al poderoso, y es su amor nuestra bandera que nos cubre cual rebozo. En cada nieta que busca sus rasgos en las abuelas, en las maestras que enseñan a formular las preguntas, en una duda que pugna, en los cuerpos que regresan, en la sangre que revela, en el río que no calla, en un silencio que estalla. La identidad golpea, golpea. Yo no quiero este silencio ni este miedo que regresa. No te sientes a la mesa del que miente con desprecio. Al violento sin remedio contestamos con la historia. Este canto es ceremonia plateada de luna llena. La verdad sea candela y el dolor se haga memoria. Memoria. Madres y abuelas caminan en el borde de los días, repitiendo cada nombre, recordando cada herida, y resisten temporales, enfrentando al poderoso, y es su amor nuestra bandera que nos cubre cual rebozo.
Georgina Hassan en vivo con esta décimas de Nunca Más. Qué linda canción y qué lindo poder presentarla acá, ¿no? En nuestro viento a favor, en esta radio, con lo que significan las madres para nosotros, los que estamos de este lado, con la bendición de un micrófono, pero especialmente las y los oyentes, que son, siempre decimos, los verdaderos protagonistas de esta radio, sin duda. Que es especial, que es única. Sí, Georgina, se viene una presentación. Sí, vamos a estar presentándonos el viernes 15 de mayo, falta todavía, pero para que se vayan agendando, viernes 15 de mayo, en un lugar precioso que se llama El Alambique, en Villa Pueyrredón, acá en Capital Federal, en Cava. La dirección es Griveo 2350, así que, les esperamos. Voy a estar presentando, por supuesto, esta canciones también inéditas que van a ser parte de un disco que estoy preparando y también canciones de mis 5 discos anteriores. La última es justamente relacionada con tu último disco, que se llama Las Formas de la Noche. Uh-huh. Y que leí también que gran parte de las composiciones, si no todas, de ese disco, surgían a la noche. Sí. Y surgen con una connotación especial, porque la noche tiene eso, ¿no? Sentimientos encontrados, entre algunos la tranquilidad de la noche, otros la oscuridad de la noche, y a partir de ahí surgieron cada una de las composiciones, o por lo menos casi todas, sí, ¿no? Sí, la verdad es que yo tengo una tendencia grande, te diría, a escribir de noche. Es un lugar, es un momento donde algo para en mi cabeza de lo urgente y creo que aparece lo esencial. Y ahora hace poquitos también escribí un texto y fue también de noche en la madrugada. Así que no es que todas las canciones se escriben de noche, pero es un momento realmente muy, muy inspirador y ese disco sí, fue muy nocturno porque además casi todo fue escrito en pandemia y era el momento donde yo podía estar realmente sola. Fue también un hermoso refugio para esos tiempos, ¿no? Georgina Hassan, H-A-Z-Z-N... S. ¿Doble S? Doble S. Sí. Lo escribimos mal nosotros. H-A-S-S-A-N. A ver si está bien escrito. Sí, el que lo dijo mal soy yo. Doble S, está bien. Sí. Georgina Hassan, así la encontramos en todas las plataformas. Sí. Busquen este tema, décimas de Nunca Más, pero además toda la música de Georgina. Te agradecemos muchísimo. Gracias a vos, estos minutos, haberte venido en vivo. Valoramos muchísimo el esfuerzo de los artistas. 15 de mayo entonces ya vamos a tener toda la información para poder difundirla como corresponde. Muchas gracias. Y nosotros hasta acá llegamos, amarramos nuestra nave, la dejamos descansar hasta el sábado que viene. Gracias en el streaming a Martina, gracias a mi amigo Gaby Aguliano en los controles y especialmente gracias a ustedes, las y los verdaderos protagonistas de nuestro viento a favor. Quédate en la radio de las madres porque ya viene Atilio Borón y todo su equipo. Hasta el sábado que viene, chao. Somos radio. Pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. El Teatro Payró presenta Huellas de Haroldo, una obra dedicada a la figura del escritor Haroldo Conti. El fantasma de Conti regresa al lugar donde fue secuestrado para terminar su último cuento. Escrita y dirigida por Alfredo Martín y la actuación de Marcelo Bucosi y gran elenco. Viernes, 21 horas, Teatro Payró, San Martín 766. Entradas en la Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas, de Juan Facundo Musiacchia, un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Juan Rosas